El pasado viernes, el secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, el doctor René Drucker Colín, se presentó ante la Asamblea Legislativa para rendir su comparecencia, esto con motivo de la glosa por el cuarto informe. Ahí presentó un proyecto muy interesante que tiene que ver con el primer centro de investigación sobre el envejecimiento aquí en la Ciudad de México, pero también en toda América Latina. Hoy por la tarde conversamos con el titular de la CECITI y esto fue lo que nos dijo. Doctor, gracias por recibirnos esta tarde en su espacio. Con mucho gusto, me da mucho gusto poder estar aquí con ustedes. Doctor, el pasado viernes usted compareció ante la Asamblea Legislativa y entre los grandes avances que compartió con los legisladores está el anuncio de este centro de investigación sobre el envejecimiento que ya ha causado mucha expectativa. ¿Podría compartirnos más al respecto? El centro pretende estudiar la biología del envejecimiento, o sea, cómo ocurre el proceso de envejecimiento, qué es lo que pasa en las células, cómo se podría alterar eso para mejorar, para beneficiar a los diversos sistemas corporales. Y luego tendría también un área, digamos, un área social, donde se podrían elaborar las estrategias que requiere el Estado mexicano para enfrentar a una población cada vez más envejecida y enfocarnos un poco a la atención hacia la gente joven, 30, 40 años, para elaborar las estrategias que les permita que cuando lleguen a ser adultos mayores lleguen a esa etapa en forma saludable. Toda la Secretaría ya tiene el terreno donde esto se podrá construir. Sí. Es un terreno que está en Santa Fe, que tiene como 3.500 metros. Tenemos el proyecto arquitectónico, se está elaborando el proyecto ejecutivo y tenemos con el CONACYT los fondos mixtos para que con lo cual pues tendríamos el dinero suficiente para construirlo y para equiparlo. Y además la UNAM ha accedido a ser el organismo receptor de este centro. Finalmente sería un centro UNAM Ciudad de México. Que esto también es muy importante, ¿no? La participación de nuestra máxima casa de estudios es garantía y sobre todo el mejor respaldo que puede tener la labor de investigación en este campo. No, sin duda el hecho de que la UNAM haya acogido este proyecto pues garantiza que esto podrá ser un centro de alto nivel de investigación, ¿no? Y pues estamos muy contentos. El rector ya inclusive nos otorgó una carta donde asume la responsabilidad de que el centro sea un centro más de la Universidad Nacional. Pero aquí el modelo es que sería con la Ciudad de México. Entonces la Ciudad de México, a través de la Secretaría, tendría ciertas responsabilidades con el centro, ¿no? Tendría que otorgar por lo menos una parte del presupuesto, en fin, y bueno, todo esto se está trabajando ahora conjuntamente con la UNAM, ¿no? ¿Hay precedente, doctor, de algún centro alguno en el resto del país, en Latinoamérica, similar a este? No, ni en Latinoamérica ni en México hay un centro de investigación sobre envejecimiento. En otros países hay centros de esta naturaleza, por ejemplo, los centros Max Planck en Alemania, en la ciudad de Colonia, tienen un gran centro que estudia el envejecimiento. En Estados Unidos hay 4 o 5 centros que se dedican a eso. Y en otros países pues hay centros que estudian el envejecimiento, ¿no? Doctor, ya está el proyecto de construcción, ya está el proyecto de posibilidades, de perspectiva. ¿Qué sigue para este centro? ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, a mí lo que me gustaría que ocurriera, que no sé si vaya a ocurrir así, de pronto es que en enero, febrero del año que entra empezáramos a construir el centro, ¿no? Porque el dinero para hacerlo, pues ahí está en un fideicomiso, está en los fondos mixtos. Entonces estamos en el proceso de sacar el dinero del fideicomiso para otorgárselo a la UNAM, que sería, digamos, el órgano receptor de los recursos, y entonces la UNAM desarrollaría pues el centro.
El proyecto académico ya está también elaborado. Yo invité a 15 investigadores, tanto mexicanos como europeos y que trabajan en Estados Unidos, para que hicieran el proyecto académico del centro, ¿no? Entonces el proyecto académico ya está, el proyecto arquitectónico está, ya solo nos falta el proyecto ejecutivo y bueno, y tener disponible el dinero para su construcción. Y si todo camina como ha caminado a la fecha, yo esperaría que para el 2018 pues ese centro ya estuviera funcionando. Y doctor, justamente regresando a la comparecencia del viernes, para hacer funcionar este proyecto y el resto de los proyectos que tiene la CECIT y la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, usted hizo un llamado a los legisladores a aumentar el presupuesto. Yo le solicité a los diputados pues, que aumentaran el presupuesto de la Secretaría, que es un presupuesto realmente muy magro, pero que nos dieran, digamos, unos 100, 120 millones adicionales a los que nos han dado. Y yo lo que creo es que poco a poco pues, la Secretaría debería de tener cada año un aumento presupuestal pequeño, pero que fuera constante y que llegáramos a tener, digamos, en algún momento unos 1,000 millones de pesos para proyectos de investigación, ¿no? Doctor, muchísimas gracias por esta entrevista. Al contrario, gracias a ustedes.